Les traigo muchos saludos de la iglesia donde yo asisto, que es la iglesia de Recoleta. Estamos cerca, a un par de kilómetros solamente. Y como muy bien decía acá mi hermana, yo estoy participando en esa iglesia, ya voy a cumplir 2 años con los hermanos, y vengo con Katy, mi novia, que ustedes la conocen más tiempo que yo incluso. Bueno, yo les vengo a hablar sobre un poco lo que acabamos de leer, y quiero que vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Pero antes quiero presentarles el título de lo que les quiero compartir hoy, que es Unidos, no apretados. Así quise titular esto que quiero compartir con ustedes. Siempre hemos estado diciendo que nosotros los cristianos tenemos que vivir unidos, no separados, ¿verdad? Pero esta vez yo les quiero compartir desde otra perspectiva un poco la realidad, lo que nosotros vivimos, cómo podemos malentender esta unidad a la cual Dios nos llama y transformarla en apretamiento, en apretar, en causar daño. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos dé su luz para poder entender todo. Bueno, esta es una imagen muy cotidiana de cada uno de nosotros los que frecuentamos el metro de Santiago. Yo creo que aquí más de algunos andan en el metro. A las 8 de la mañana es un poco eso, ¿ya? ¿Qué pasa en las horas peak del metro? Se colapsa, ¿ya? Y todos entramos apretados, y bien apretados, ¿ya? Y ahí comienza la guerra de nosotros, una guerra física, ¿verdad? Porque los más pequeñitos sufren la violencia de los que son más grandes. Hay una guerra de olores también, ¿verdad? Que nosotros también vemos. Pero quedémonos con lo siguiente, todos tenemos el mismo propósito, subirnos al metro y llegar a nuestro destino. Pero en ese pensar de que nosotros tenemos que llegar a nuestro trabajo, llegar a nuestro estudio, a veces nos olvidamos del otro, porque queremos entrar nosotros nomás y dejamos a los demás afuera, ¿verdad? Y a veces, ¿quiénes los que se quedan principalmente afuera? Las personas de edad se quedan afuera, los no videntes. Es increíble a veces la poca empatía que tenemos como sociedad con las personas que no pueden ver, ¿ya? Por eso hay guardias que ayudan a que las personas puedan entrar. Pero eso es un poco el estar apretado, ya entramos al metro con codazos, con patadas, algunos. Pero fíjense que eso es justamente lo que yo les quiero mostrar, en lo que no tenemos que caer. Pero por otra parte, nosotros en nuestro folclore, en nuestro lindo folclore chileno, ¿verdad? Conocemos un grupo que se llama Los Jaivas, que ya se me cayó un poco el carnet, ¿verdad? Hace ya bastantes décadas atrás sacaron esta canción que es muy linda, que es un himno. Yo lo veo como un himno latinoamericano, y dice: ¿para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Esto lo cantaban los Jaivas en la época de los 70, ¿verdad? Con una intención de unificar a los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Que estábamos pasando por momentos complejos. Pero fíjense que incluso si nosotros, cuando los Jaivas tocaban juntos, tocaban súper bien. Y nosotros ahora tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos por una parte la imagen de lo que frecuentemente vemos, que son personas que se están apretando, que se están haciendo daño. Y por otra parte tenemos una invitación, ¿verdad?, a reflexionar acerca de la importancia de estar unidos como pueblos, porque hemos entendido que cuando vivimos como pueblos, aprendemos a vivir bien. Cuando no vivimos como un pueblo y vivimos separados, haciéndonos daños, con guerras, no vivimos bien. Pero nosotros deberíamos considerar esto, pero no considerarlo como la última palabra, porque a lo que nosotros nos rige es la Biblia, es el Señor. Y el Señor Jesucristo, ese Señor que ustedes confesan, que yo confieso, Él, como lo reflexionamos la semana que pasó, Semana Santa, una fecha muy delicada para nosotros, muy sensible, de mucha sensibilidad, en donde nosotros recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros. Pero luego del sacrificio de Jesucristo,
ocurre algo hermoso. Y es lo que hoy yo les quiero compartir a ustedes. Avancemos. ¿Qué es lo que sucede luego que Jesucristo muere en la cruz? Ocurre su resurrección. Cada uno de los discípulos pudo tener ese encuentro con Jesús resucitado, pero algunos días después de esa resurrección se celebraba una fiesta muy potente en Jerusalén, que era la fiesta de Pentecostés, en donde la gran mayoría de los judíos inmigraban nuevamente a la tierra de Jerusalén para realizar las fiestas y estar en el templo. ¿Y qué sucede en Pentecostés? Sucede en que sus discípulos que estaban separados se vuelven a reencontrar, se vuelven a unir. Vuelve Jesús, ya no como Jesús, ¿verdad? Por medio de la presencia del Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros tenemos que discernir antes de leer este texto del apóstol Pablo es darnos cuenta si es que hemos entendido realmente que estas dos cosas no son lo mismo. Estar apretado al lado de una persona no es lo mismo que estar unido con esa persona. Y vamos a ir viendo lo que nos dice el apóstol Pablo. Ya leímos, ¿verdad?, los versículos y vamos a comenzar. Todo parte, ¿verdad?, por una experiencia. Pablo tiene una experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Él está preso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Qué fuerte es recibir una palabra a la unidad de una persona que está aislada y que no puede unirse porque está en la cárcel. Entonces nosotros podemos hablar mucho sobre la unidad. Podemos decir muchas cosas sobre la unidad, pero realmente la unidad va a nacer en nuestro corazón, en nuestra iglesia, cuando pasamos por esa experiencia. Nosotros no estamos presos. No estamos presos porque en nuestro país hay libertades, hay leyes que nos permiten a nosotros enseñar el Evangelio. A diferencia en los tiempos de Pablo, que Pablo era un peligro para el gobierno romano, de opresión, de esclavitud, porque Pablo le enseñaba a la gente que los que estaban en Cristo eran libres, ¿verdad? Y ese mensaje no le gustaba al imperio romano. No le gustaba que un hombre enseñara a la gente que podía ser libre porque eran esclavos. Entonces, preguntémonos a nosotros mismos, quizá qué estamos pasando, doloroso, difícil, como lo estaba pasando el apóstol Pablo. Estar lejos de sus hermanos. Estar preso injustamente. Él los llama a la unidad. ¿Ustedes vieron la película Pablo, Apóstol de Cristo? ¿La vieron? Bueno, esa película, digamos que es bíblica, sí. Tiene algunas partes que son interesantes, que son más de la película en sí, que es lo que dice la Biblia. Pero cuando Pablo estaba preso, mostraban cómo estaba la comunidad en Roma. Y la comunidad estaba confundida. No estaba unida, estaba dispersa. ¿Por qué? Porque empezaban los cuestionamientos. Pero si el apóstol Pablo está en la cárcel, entonces el Señor no está con nosotros. Porque Él es el que nos enseña. Él es el que nos entrega el mensaje. Él vio a Jesucristo. Él se cayó. Él quedó ciego. Él volvió a ver. Él estuvo con Pedro, estuvo con Juan, estuvo con varios. Y comenzó el cuestionamiento. ¿Realmente tendrá sentido seguir unidos si tenemos al apóstol preso? Bueno, Pablo nos dice lo siguiente: nosotros hemos sido llamados, cada uno de nosotros, no solamente el pastor, no solamente el hermano que trabaja en una tarea diaconal, no solamente el hermano que está en un ministerio, todos los cristianos, todos. Pablo le está hablando a la comunidad de Éfeso, pero todos somos llamados a una vocación que tenemos todos nosotros, de una invitación a seguir a Jesucristo. Jesucristo decía en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, parte de esa convicción que debemos tener cada uno de nosotros. Que todos nosotros
Hemos sido llamados para algo. Y qué lindo es cuando nosotros nos encontramos con nuestros hermanos o compartimos con algún cristiano en el trabajo. Conocí 2 cristianos esta semana que pasó. Y bueno, dentro de las cosas que conversábamos, tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, vas a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia, tú oras, sí, yo oro, tú lees la Biblia, sí, yo leo la Biblia. Y viene la pregunta, ¿y a qué has sido llamado? ¿Qué estás haciendo tú en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? Y así empezamos a compartir y son preguntas interesantes que nosotros tenemos que hacernos. Está bien hablar de lo lindo que puede ser nuestra carrera universitaria, nuestro trabajo, pero entre nosotros mismos intencionadamente tenemos que buscar esas preguntas. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? Y esto es un poco lo que Pablo nos está diciendo. Incluso si ustedes se fijan, Pablo, al momento de hacernos este llamado, no tiene ningún sentido negativo de acusar o regañar como algunos equivocadamente piensan. Dice, cuando usan palabras para exhortar. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros somos muy tentados a cuando vemos una carencia, a resaltar lo malo, a ver lo malo, a destruir con nuestro comentario, a no aportar. ¿Pablo les regañó a los efesios porque no estaban unidos? No. Les hace una invitación, les da una oportunidad para que ellos puedan volver a comenzar. Y eso es unidad. Eso es la unidad de Cristo. La unidad que está en medio de nosotros, que está en nosotros. Y fíjense que dice que debemos de esta manera vivir de una manera digna, andar de una manera digna al llamamiento que hemos recibido. Y podríamos avanzar un poquitito a la otra. Entonces, luego de esta experiencia, y piense en usted, piense en su familia, piense en lo que le ha tocado vivir, los momentos difíciles de encontrar la unidad, de percibir la unidad. Muchas veces nosotros, en nuestra intimidad con Dios, nos sentimos solos. O me pasa a mí, nos pasa a todos. Todos nos hemos sentido solos en alguna ocasión. Por esto que Pablo nos acompaña con sus cartas y nos da el consuelo, nos da el camino para poder seguir. Pero luego de esta invitación y de nosotros tener claro que hemos tenido un llamado, comienza la exhortación entonces para que nosotros aprendamos a vivir. El cristiano que se destaca en esta vida es el que ha aprendido a vivir como vive Jesús. El cristiano que tiene más dinero que el otro no se destaca. El cristiano que tiene un poco más de estatus, más seguidores, más likes, tampoco se destaca. Se destaca el que ha aprendido a vivir más como Jesucristo. Y eso Pablo lo enseña. Y nosotros debemos quedarnos con eso. Entonces, vemos que dentro de las exhortaciones está la humildad. Y la humildad que Pablo nos está enseñando es una actitud justa. Ojo, es una actitud, no es una falsa modestia verbal. Es una actitud, primeramente, de estimación a sí mismo, sin orgullo ni arrogancia en relación con tus hermanos. Y esto es súper importante porque nosotros vamos creando nuestra identidad como personas en cosas. Por ejemplo, yo estoy estudiando en un seminario y podría poner mi identidad ahí, decirles, ¿saben qué? Yo soy seminarista, pero resulta que este año se me acaba la vida y se me acaba la identidad, porque yo después que termine ese periodo, ¿qué voy a hacer? Si yo no voy a estar estudiando. Nosotros solemos muchas veces poner esa identidad en las cosas que hacemos, pero la humildad no nos lleva a eso. La humildad nos tiene que llevar al aprecio que nosotros tenemos y reconocer el aprecio que tiene el otro. Y si tú me preguntas ahora, yo te podría decir que tu precio, tu valor, tu identidad es ser hijo de Dios, es ser amado por Dios. Vales esa sangre
que Jesús derramó, como lo recordábamos la semana que pasó. Fíjense que cuando nosotros no tenemos clara nuestra identidad, tampoco tenemos clara la identidad del otro. Y ahí vienen los problemas, ahí vienen los insultos, y nos comenzamos a apretar. Ya no nos unimos, nos apretamos. Fíjense que Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Como un teólogo decía, John Stott, hasta la venida de Jesucristo no se conoció la humildad verdadera. Ay, esto es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes ven el Antiguo Testamento, ¿qué personaje se destacaba por la humildad? Nos destacamos por fidelidad, por temerosos de Dios. Pero Jesucristo viene a enseñarnos eso. Ese camino que a muchos se nos olvidaba en alguna vida pasada. Dice, la humildad va acompañada entonces de la mansedumbre. Y la Biblia que estoy utilizando yo también utiliza la palabra amables. Amabilidad. Y esto significa una dulzura de espíritu. Como decía nuestra hermana, que se note que somos bautizados en agua y no en limón. ¿Verdad? Que se note que somos bautizados en agua y no en limón. Nuestra cara representa mucho. Tiene que ver con la gentileza con la que uno se trata con el otro. Y esto es muy importante, porque Pablo acá no nos está dando cátedras intelectuales acerca de Dios. Nos está diciendo que nosotros podemos conocer a Dios, podemos servir a Dios a través de cómo nosotros nos vamos comportando, cómo nosotros vamos viviendo en esta vida. Y sería interesante para nosotros examinarnos sobre lo que estamos diciendo. Nos dice, y el texto bíblico nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Y la paciencia es la capacidad de aguantar hasta lo último y complementa la humildad y la mansedumbre. Se puede interpretar también como tolerancia. La tolerancia que se construye en nuestra vida, que se va dando. A medida que nosotros nos acercamos a Jesús, más tolerantes nos estamos haciendo. Fíjense que una de las cosas que Jesús viene a mostrarnos en nuestra vida, en nuestra forma de ser iglesia, es justamente eso, el tolerar. El Evangelio mismo. El Evangelio mismo tiene como por naturaleza la tolerancia. ¿Por qué? Porque el Evangelio mismo nos enseña que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Los judíos, en el tiempo de Jesús, no querían la reconciliación de los que no eran judíos. Ellos no los toleraban. Un judío del primer siglo no aguantaba que un soldado romano se acercara al templo, de lo celoso que eran de Dios. Incluso muchos andaban con dagas debajo de las túnicas, porque si veían que un soldado romano entraba al templo, lo mataban ahí mismo. Eso no es tolerancia. Insisto, nos apretamos, nos comenzamos a apretar. Y estos ejemplos son para que nosotros seamos librados de eso y nos mantengamos unidos. La paciencia de la que está hablando aquí el apóstol Pablo es esa paciencia que le permite a él aguantar las cadenas. Aguantar esas cadenas duras, apretadas, oxidadas. Aguantar las burlas de los soldados que se reían de él. Y nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros aguantar? Un jefe dictador quizás. Alguna persona que nos tiene mala. Acá veo hartos jóvenes, ¿verdad? Me alegro, muchos jóvenes. Qué bueno que tengan muchos jóvenes y que sigan viniendo más jóvenes, ¿verdad? Ese compañero pesado
pesado, pero pesado total. Esa paciencia Dios nos manda y nos regala esa paciencia para poder tratar con eso. Y finalmente, dice, soportándose los unos a los otros en amor. Y el amor es la clave en todo esto de lo que yo les hablo de la unidad. Es la clave para aguantar las pruebas en las relaciones humanas de la iglesia sin contradecirse o impacientarse. Hay un viejo proverbio, no le llamemos proverbio, es un viejo dicho bautista, que dice que donde hay 3 bautistas hay 4 opiniones diferentes. Ese es un mal dicho, pero yo me crié con eso también. Eso es lo que no nos tiene que ocurrir. Eso es lo que no nos tiene que pasar a nosotros, su iglesia. Bueno, luego de esta exhortación viene el compromiso que Pablo nos da a cada uno de nosotros, los santos de Renca, ¿verdad? Y consiste en esto, consiste en esforzarse, pero en algo clave, que es esforzarse en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y qué palabra más olvidada? ¿Qué palabra más olvidada? La paz. La Biblia, si usted busca en la concordancia Strong, o los que son más virtuales pueden buscar la aplicación La Biblia Todo, por eso que se llama. La palabra paz en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. Es una palabra relevante. No es cualquier palabra. Y el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a esforzarnos en esto, no en otras cosas. No esforzar nuestro corazón, nuestro agotamiento, nuestra pasión, por ejemplo, en que suene bien el micrófono, por el que los instrumentos estén totalmente listos, acordes, afinados, calibrados, o en nuestra vestimenta, o en cómo yo llego al templo. No. La Biblia, cuando nos habla de esfuerzo, nos habla de mantener el esfuerzo en la unidad. Y esa es la pregunta que Dios me da a mí y nos da a nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos construyendo? ¿Cuánto nosotros nos estamos esforzando por esa unidad? ¿Hasta dónde llega nuestra empatía durante nuestra semana con nosotros? Que nos vemos este rato, que es poquito. Es muy poquito el día domingo. Es muy poquito quizás para toda la vida que Dios nos da. Hagámonos esa pregunta, ¿cuánto de nosotros estamos construyendo para esa unidad? Claro, yo estoy creciendo quizás intelectualmente, todos ustedes lo pueden hacer en sus casas, adquiriendo libros, pero Dios nos dice que debemos esforzarnos en eso, en la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esto es importante, que nosotros lo podamos recibir y asimilar, porque nos dice mantener la unidad. Esforzarnos en mantener la unidad, no mantenernos esforzándonos en apretarnos. ¿Ah? Usted en algún momento se ha puesto alguna ropa que no se ponía hace tiempo, ¿verdad? Y resulta que cuando se la colocó no la usaba, ¿cierto? Bueno, ese mismo enojo, ¿verdad? Esa misma vergüenza nos debería dar a nosotros cuando caemos en esto. Cuando caemos en apretarnos, ¿verdad? En hacernos daños. Y Jesús nos libra de eso. Jesús nos enseña a vivir. Fíjense ustedes en la pasión de Jesús. Jesús es traicionado por Judas. Judas tiene una ambición con Jesús. ¿Y cuál es esa ambición? Que Judas espera que cuando lleguen los soldados romanos contra Jesús, Jesús va a sacar la espada y los va a matar. Eso es lo que ambiciona Judas. Eso es lo que quiere Judas, porque Judas también era un celote. Quería eso, quería poner a prueba a Jesús. Y luego que llegan los soldados romanos y Judas se da cuenta que Jesús no actuó así, lo besa, y viene otro discípulo,
el más conocido por nosotros, ¿verdad? Al que más ninguneamos, ¿verdad? Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Llega y le corta la oreja al soldado romano. ¿Y qué espera Pedro? Que Jesús saque la otra y le corte la otra oreja. Pero Jesús no hace eso. Jesús no actúa de esa forma. Jesús le toca la oreja y lo sana. Genera la unidad. Nos enseña eso, la unidad, que no existía en ese tiempo entre los judíos y los romanos. Les muestra esa unidad. Jesús le enseña eso. Y bueno, Pedro después con Cornelio realmente llega a entender lo que Jesús le estaba diciendo. Avancemos un poquito. Bueno, y vamos a leer algunos textos bíblicos también. El Salmo 133. Este lo cantábamos siempre también en la escuela dominical. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y fíjense que dice, es como el buen aceite que desciende. No, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestimentas, de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, un monte muy alto, ¿verdad? Que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, dice, el Señor concede bendición y vida eterna. Pero fíjense, lo que el salmista nos está diciendo ya años antes de que Jesús se mostrara a nuestras vidas. Es que donde hay armonía entre nosotros, cuando hay unidad, entonces el Señor concede la bendición y la vida eterna. Y vamos a leer el otro capítulo también que está ahí, Colosenses. Capítulo 3, del 12 al 15. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto es importante. Aquí nosotros tenemos que quizás detenernos un poco. Nosotros vemos en la cruz de Jesús el amor incondicional de Dios. Y ese es el gran mensaje, ese es el fundamento de nuestras vidas. Nosotros los que seguimos a Jesús, que queremos agradar a Dios a través de Jesús. Pensemos un poco en lo que Pablo nos está diciendo. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Y esto está en nuestra naturaleza. Somos quejones. Nos vivimos quejando. Y el problema es que nosotros nos quejamos con Dios porque no prestamos atención a esto. No prestamos atención a lo que Jesús ya hizo por nosotros, no prestamos atención en lo que Pablo le exhorta a su iglesia hoy. Nos quejamos y cuando ya nos cansamos de quejarnos con Dios, nos empezamos a quejar entre nosotros. Y le doy la lata. Y así hemos aprendido a subsistir. Quejando unos a otros. Un ejemplo solamente. Hace ya un tiempo que se viene dando esta investigación que le están haciendo a este obispo, ¿verdad?, de la Catedral Evangélica, Cotabeche. Ya salió un comunicado oficial, se le hizo una investigación, sabemos todo, está expuesto. Nosotros hemos visto la noticia y la gente se queja mucho de eso. Y con razón, ¿verdad? Nosotros también consideramos inmoral y poco ético eso.
lo que él pasó con el tema de las platas, con el tema moral, que tenía muchas mujeres, etc. Eso queda a opinión de cada uno de nosotros. Pero nosotros cuando empezamos a ver esa queja, ese descontento, parece como natural que nosotros lo empezamos a pescar y empezamos a asimilarlo, pero con nosotros. Y nos comenzamos a quejar y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, mientras que Dios nos enseña todo lo contrario. Que cuando tú corriges a alguien, tú tienes que dar el ejemplo. Jesús le enseña a sus discípulos, si tú quieres sacarle la viga al ojo al otro, vete el tuyo primero. No le dice que no se la saque, sino que le dice que tú sácatela primero, actúa para poder corregirlo. Porque en eso nos vivimos. Y esto es importante porque Dios trabaja con nosotros como iglesia y va corrigiendo cosas. Y es que nosotros tenemos que en ese momento en que sabemos que Dios está corrigiendo cosas con nuestra vida personal o congregacional, conservar la unidad ahí. ¿Por qué? Porque está el gran enemigo detrás, que busca enemistarnos, creer a sus mentiras, creerle a él que todavía no hemos sido reconciliados, creerle a él que tenemos que seguir quejándonos, creerle a él que tenemos que seguir enemistados, seguir apretándonos. Si ese es el fin último del mal, ¿verdad? Apretarnos, hacernos daño. Avancemos un poquito. Bueno, y esto es importante porque Pablo, ya avanzando un poquito en los versículos, dice en el versículo 4, estamos en Efesios 4, versículo 4, dice: hay un solo cuerpo. Y es tremendo. Un cuerpo es un organismo vivo. Nosotros, queridos hermanos, somos un organismo vivo. Y ese organismo vivo nos da vida a través del Espíritu Santo, pero nos da vida a nosotros. Nosotros somos la corporalidad, podríamos decirlo, de Jesús acá. La gente busca a Jesús y se han hecho muchas investigaciones conspirativas al respecto. Del Jesús histórico, de que si Jesús hay algún descendiente. La gente va a poder ver a Jesús cuando vea a nosotros, a un organismo vivo, unidos por medio de ese Espíritu Santo. Lo va a poder ver, lo va a poder conocer, lo va a poder experimentar. Es una gran responsabilidad. No quiero que piense que diga qué fácil decirlo. Qué fácil es decirlo, qué difícil es vivirlo. Somos ese cuerpo. Y cada uno de ustedes, como lo estudiábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Tiene una función, tiene un don que lo deja en las manos de Dios para funcionar. La cabeza, el cerebro, las manos, los pies, el estómago, el hígado. Y cada uno metafóricamente lo podemos ir imaginando, ¿verdad? Pero al momento de nosotros apretarnos, ¿qué pasa cuando el cuerpo se aprieta? Duele, ¿cierto? Sale un moretón. En algunos casos, las personas que han sufrido alguna enfermedad sufren amputación. Y eso es una mejor representación, mejor que cualquiera, que la que el Señor nos está dejando a nosotros, de esforzarnos por mantener esta unidad, de no apretarnos. Y dice que cuando nosotros vivimos así, como un cuerpo vivo, conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros y se mueve en medio de nosotros, entonces nosotros vivimos esperanzados. Estoy seguro que si como cristianos estamos viviendo lejos de lo que estamos comentando ahora, es un cristianismo sin esperanza. Es un cristianismo olvidado, que no tiene poder, que no impacta, que no le hace clic a las personas, que no tiene algo que ofrecer, que es lo que las personas andan buscando afuera. Bueno, ¿qué nos ofrece la iglesia? ¿Qué forma de vida nos enseña la iglesia? Nosotros estamos mejor acá porque nosotros tenemos mucho que entregar.
siguiendo los consejos, ¿verdad?, de Pablo. Avancemos. Bueno, y esto es interesante porque aquí se comentaban, yo escuché que estaban estudiando la Trinidad. ¿Ah? Y eso es muy bonito, estudiar la Trinidad. Y ustedes sabían que en el concilio de Nicea, en el año 300, después de Jesucristo, se estableció un concilio y se pusieron a debatir sobre las tres personas de la deidad: Jesús, el Espíritu y Dios Padre. Pero resulta que ellos estaban tocando un tema súper profundo de la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde el tiempo bíblico, antes de que Dios creara al ser humano, ya existía esa armonía entre el Espíritu, Dios y Jesús. Pero el problema es que estos hermanos o estos teólogos que estaban hablando sobre la Trinidad, que estaban hablando sobre la unidad, se estaban agarrando a combos. Y eso es histórico. Usted lo puede buscar. El Concilio de Nicea, disputa sobre la Trinidad. Ahí un teólogo salió: no, es que tú venías a decir que Dios es solamente uno. ¡Pah! La forrada. No, es que Dios son tres. No, pero es que esto... Había un gran debate. ¿Por qué? Porque estaba el judaísmo, porque querían saber si es que Dios realmente era uno solo, o era armonía, o estaba acompañado. Pero fíjense, ellos estaban hablando de algo súper importante, estaban hablando de la unidad, de algo súper espiritual. Y se estaban agarrando a combo. Eso no nos da certeza a nosotros. De que porque hablamos estas cosas, no es nuestra actitud en el espíritu que nosotros tenemos para acercarnos a las cosas. Bueno, nos dice un solo bautismo, y esto es importante, porque acá tomamos las ordenanzas. El bautismo es una ordenanza que nosotros tenemos que establece que cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos bajar a las aguas para recibir el bautismo, que es una muestra a la congregación, a nuestros hermanos, de que se ha muerto y se ha resucitado en esta nueva vida que Cristo nos ofrece. La cena del Señor. ¿Cuántas veces la hemos celebrado, verdad? Y un detalle de la cena del Señor es que uno hace un compromiso con Cristo, pero hace un compromiso con el hermano también. Y esto es lo interesante. Cuando usted se sirve la cena del Señor, cuando usted come el pan, usted está haciendo un compromiso con su hermano. ¿Y sabe cuál es ese compromiso que está haciendo con su hermano? Que no lo va a pelar. Que no va a hablar mal de él. Eso hacían los primeros cristianos. Cuando cenaban, pensaban en eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya no estaba. Pero estaban nuestros hermanos. La iglesia a la cual nosotros tenemos que cuidar porque la amamos. Nosotros no queremos que esta iglesia desaparezca. Queremos que esta iglesia permanezca. Que dé mucho fruto, ¿verdad? Que sobrepase todas las tempestades. Entonces ese compromiso existe entre nosotros. Y luego habla de la fe, ¿verdad? Habla de la fe. Y todo esto, lo que nosotros estamos hablando, solamente se cree y se tiene que vivir por medio de la fe en este solo Señor al cual nosotros seguimos. Avancemos, y ya para ir concluyendo. Podemos decir que no es lo mismo estar unidos que estar apretados. Por lo que hemos visto, cómo las cosas se han ido dando a través de nuestras mismas experiencias, a través de lo que el mismo Evangelio nos dice, nos enseña las cartas de Pablo. No es lo mismo. Porque uno es de Dios, ¿verdad? Es amable, es amor. El otro es violencia. Y ojo con los liderazgos, ¿verdad? Con las ambiciones de poder. Porque ahí se manifiesta eso. Juan el Bautista, antes que Jesús se bautizara, ya decía que por los frutos nosotros conocemos. Y es el discernimiento que nosotros tenemos que tener para vivir. Y esto es importante que lo llevemos a la conducta de nosotros. ¿Por qué? Porque ya que esta conducta sea buena o mala, es lo que el mundo ve de la iglesia. Entonces ¿cómo le voy a predicar a una persona del amor de Jesús si yo no tengo cara? Pues. Nunca experimenté ese amor de Jesús, nunca perdoné como Jesús, nunca hice nada por Jesús. No podemos caer en eso. Y en nuestra misma congregación, dentro de nuestro mismo entorno,
Debemos hacer latente esto. Dios no solamente nos llama a amarnos o a soportarnos con los de afuera, también entre nosotros mismos. Constantemente nosotros necesitamos que se nos predique el Evangelio, que se nos vaya corrigiendo cosas en nuestra vida. Eso de la nueva criatura es un proceso. El arrepentimiento es un proceso. Hay pecados que todavía no dejamos, que todavía están, pero que se van cambiando, se van corrigiendo. Bueno, dice, el llamado cristiano a la unidad es una vocación sagrada que compete a cada cristiano todos los días. Es una tarea de todos. No es una tarea solamente, como yo les decía, de las personas que están en el liderazgo o de las personas que están adelante. Es de todos. Todos. Incluso la Biblia nos enseña de aquellos miembros que son importantes, que a veces no son tan visibles o que uno no reconoce tanto su importancia, pero son importantes. Y este esfuerzo resulta en la unidad corporal caracterizada por la paz. Y qué bueno que tengamos esta instancia de poder volver a la raíz de todo, la paz, la armonía que tuvo Dios en su creación, que tuvo después con Jesús y que tiene ahora con nosotros, con su iglesia. Debemos ser una iglesia pacífica, que le muestre la reconciliación a la gente. Estamos claros que el juicio es una parte importante de nuestro mensaje, de nuestra vida. Pero la justicia no es venganza. Y eso es algo que nosotros debemos ir aprendiendo, ir conociendo. Así que muy contento de compartir con ustedes algo del mensaje de la palabra de Dios. Y los invito a que podamos orar. No sé si tocan alguna canción para irse. Os le invito a orar. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Primeramente por estar unidos por su Santo Espíritu. Queremos que este mensaje nos ayude a cambiar. Queremos que este mensaje impacte nuestro corazón para seguirte a ti. Dejamos de lado todo lo demás. No queremos apretarnos. No queremos apretar al otro por amor a ti. Oh Padre Celestial, gracias por estas palabras de Pablo, que hoy cobran vida. Que hoy cobran vida en su iglesia amada, en su iglesia perdonada, reconciliada. Ayúdenos en nuestra semana, en nuestras relaciones. Ayúdanos a aprender a vivir, a aprender a responder. Ayúdanos a demostrar con gestos, en nuestro lenguaje corporal, el amor que tú nos das, que nos llenas, pero también para entregar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Bendiga esta congregación hermosa. Bendígala grandemente con sus desafíos, con la visión que usted le ha dado en esta hora. A cada uno, desde los más pequeños hasta los más adultos. Que su Espíritu Santo siempre nos fortalezca, nos dé esperanza y nos lleve adelante en esta vida. Porque pronto nos reencontraremos contigo y podremos adorarte, podremos seguir en su presencia por la eternidad. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al hermano Jorge, ¿cierto?